¿Qué tal, amigos? Vamos al 11º capítulo de nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la Iglesia, una vez más, pero como una santa, católica y apostólica. Hoy vamos a estudiar con los números del compendio del 161 al 176. Bueno, la Iglesia es una realidad visible con una historia no siempre tan luminosa. Ya lo sabemos y así el mismo Cristo lo había anunciado con todas las palabras, con total claridad en los evangelios. Él ya lo esperaba, no es que haya sido una sorpresa que esta historia de la Iglesia no haya sido luminosa, muy por el contrario, ha sido anunciada. Y por eso no hay por qué preguntarse el porqué de la desunión, del pecado, la falta de diálogo. Porque la afirmación que se realiza en el credo de que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica pone de manifiesto que esta Iglesia es ante todo la Iglesia de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo puede ser de Dios y tener tantos defectos? Y bueno, justamente porque es de Dios. Todos esos defectos no la han hecho sucumbir. No fue la fuerza política, no fue una especie de suerte histórica, es realmente la gracia de Dios. La Iglesia es el lugar de su presencia, de su acción salvadora en favor de los hombres. ¡Cuánta santidad! ¡Cuántos buenos ejemplos! ¡Cuántos grandes hombres! ¡Cuánto heroísmo en la Iglesia! Y eso es porque es la Iglesia de Dios. Empecemos leyendo la Biblia. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 5 y 16. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Yo soy la vid, o sea, la rama, el tallo, y vosotros sois los sarmientos. El sarmiento es básicamente aquella ramita en la cual brotan y crecen y se desarrollan las uvas, las frutas de uvas, ¿sí? Vosotros sois los sarmientos. El cacho de uva llamamos aquí en Paraguay. Entonces, el racimo, el sarmiento es donde crece el racimo, donde crecen las frutas de uva. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, pero yo os escogí y os he designado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que el Padre os dé todo lo que pidáis en mi nombre. Para que vuestro fruto permanezca. Permaneced unidos a mí, dice el Señor. Bueno, entonces veamos nosotros en qué consiste esto de que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. ¿Qué significa todo esto? Bueno, entonces, empecemos por la primera nota. Son las notas de la Iglesia. Y son las notas de la Iglesia verdadera, y veremos nosotros por qué. La Iglesia es una porque tiene como origen y como modelo la unidad de un solo Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Y si es un solo Dios, entonces tiene que tener un solo pueblo, no muchos pueblos. Porque su verdad es única. Si hubiese muchos pueblos, habría diversas verdades. Y si hay varias verdades, todas son contradictorias. Y si hay verdades contradictorias, o todas ellas están mal, o una sola de ellas puede estar bien, pero no pueden estar todas bien, o sea, todas ser correctas. Si varias afirmaciones son correctas y todas son contradictorias, dicen ser correctas, pero no son correctas. No pueden cosas contradictorias existir al mismo tiempo. El día llueve, el día está nublado. El día está nublado, el día está soleado. Son dos afirmaciones. Solo una de ellas puede ser verdadera. No pueden ser ambas verdaderas. O ambas pueden ser falsas. Puede que el día no exista más, porque ya se acabó el mundo. Entonces el día como lo conocíamos ya no existe más. Pero no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Entonces, si uno es Dios, una debe ser la Iglesia fundada por Él. Como fundador y cabeza es Jesucristo, que es uno solo, que establece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, porque Él es uno solo. Y el alma de esta iglesia es el Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión de Cristo en el amor, porque son todos uno. Así que la iglesia también tiene que tener una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica y una común esperanza y el mismo amor.
Entonces, todo esto es uno solo. No puede haber varias iglesias. Debe ser una sola. Y ciertamente la iglesia ha sufrido en esta unidad, ha sufrido numerosas heridas que la iglesia quiere resolver. Y es el empeño ecuménico. Hay que rezar y trabajar mucho por la unidad de los cristianos, ciertamente. ¿Dónde está la iglesia, la única iglesia? Sí, hay varias iglesias que dicen que son la iglesia de Jesucristo. Bueno, el catecismo nos dice que la única iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada, subsiste en la iglesia católica. Subsiste en la iglesia católica. Esa es la única iglesia de Jesucristo, gobernada por el sucesor de Pedro, que es el Papa, y por los obispos en comunión con él. Y solo por medio de la iglesia católica se puede obtener la plenitud de los medios de la salvación. En otras iglesias se puede obtener alguna parte de los medios de salvación, de forma muy imperfecta, muy incompleta. Pero la plenitud de los medios de salvación solo se encuentra en la iglesia católica, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio de los apóstoles, cuya cabeza es Pedro, ¿sí? Bueno, ¿qué es el colegio de los apóstoles? Este conjunto de todos los apóstoles que han seguido a Jesucristo, ellos son el colegio apostólico. Y la cabeza de este colegio apostólico es Pedro. Entonces, todos los sucesores de los apóstoles, unidos al sucesor de Pedro, ellos forman el colegio apostólico y forman una única unidad. Eso es lo que significa Iglesia una. Iglesia Santa, 165. La Iglesia es santa porque Dios es santo y Dios es el autor de la Iglesia. Cristo se ha entregado a sí mismo para la Iglesia o por la Iglesia, para santificar a la Iglesia y para hacer que la Iglesia sea santificante. Porque no puede hacer santos. ¿Qué significa hacer algo santo? Solo Dios es santo. Entonces, hacer que algo sea santo significa que algo se hace parecido a Dios. O Dios está en esa cosa. Entonces, para que la iglesia pueda hacer que las cosas sean santas, como de hecho lo hace, entonces, y no me refiero yo a los hombres y mujeres santos, sino a las cosas santas. La iglesia da cosas santas, los sacramentos son cosas santas. ¿Cómo puede dar algo santo quien no sea santo? ¿Sí? Entonces, lo que es santo debe ser dado o confeccionado, hecho por alguien que sea santo. Por eso la iglesia tiene que ser santa. Pero ¿cómo la iglesia, una institución humana, va a ser santa? Porque Dios, que es santo, mora en ella. Porque la iglesia es templo de Dios. Porque el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia. Bueno, eso es lo que hace que la iglesia sea santa. Porque tiene la santidad de Dios y porque puede santificar. Y porque el amor es el alma de la santidad de la iglesia a la que todos están llamados. Y ese amor es el Espíritu Santo que es derramado en los corazones de los fieles por el bautismo. Esa es la gracia. Dios vive en las almas de los fieles, de los cristianos. Mientras no se ha expulsado de Dios por el pecado mortal. Tercera nota de la iglesia verdadera. Es católica. Católico significa universal. Y también nosotros usamos el término católico como nombre propio. Yo soy católico, él es católico, ¿sí? Un obispo católico. Pero católico, aquí como nota, es esta nota de la iglesia por la cual ella tiene que tener todo lo que Cristo le ha dado. Todo, sin que le falte absolutamente nada. Los sacramentos, la fe, la gracia, la sucesión apostólica, un montón de cosas que tiene la iglesia católica. Justamente es la que tiene todo lo que Cristo le ha dado. Y además es para todos los tiempos, es para todos los hombres, no solamente para un pueblo, no para una cultura de un cierto tiempo, no para un cierto periodo de tiempo en la historia, sino para toda la historia desde el principio al fin. Eso significa católico, o sea que lo engloba todo. Todos los hombres, todas las culturas, todos los pueblos, todos los medios de salvación. Eso significa que es católica. Y que Jesucristo envió a los discípulos a anunciar el Evangelio a todos los hombres, sin excepción. Esa es la misión de la iglesia, la que nunca se acaba, a todos los hombres sin excepción. Así que todos los hombres están llamados a participar de la iglesia. Y la iglesia debe predicar el Evangelio a todos los hombres. Esa es su misión, para eso existe. Si la iglesia dejara de predicar el Evangelio a todos los hombres, la iglesia se traicionaría a sí misma. Ya no sería la iglesia de Jesucristo. Entonces, decimos que la iglesia es católica, o sea, es universal,
Pero también existen lo que se llaman las iglesias particulares, ¿sí? Las diócesis. Y, por ejemplo, también hay otras distinciones que podemos hacer, pero nos importa aquí dar ejemplos sencillos. Una diócesis es una iglesia particular que el número 167 nos dice que esta iglesia particular está formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión entre ellos por la misma fe, por los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma. Bueno, vamos a ver lo que significa la sucesión apostólica. Y esa es la cuarta nota acerca de qué es apostólica, ¿sí? Una cosa importante, antes de pasar a esto de la iglesia apostólica, es explicar un poco aquello de fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es un tema importante y voy a leer y explicar lo que dice el compendio acerca de esto. ¿Qué significa la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación? Significa que toda la salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y entonces esta iglesia, teniendo a Cristo por cabeza, tiene una vía, digamos, y esa vía es el mismo Cristo que hace llegar a nosotros su salvación. Entonces, significa que toda la salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no puede salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y como necesaria para la salvación, y no entran y no perseveran en ella, esos no pueden salvarse. Entonces, si alguno entiende, conoce, ¿sí?, que la iglesia es necesaria para la salvación y que ha sido fundada por Jesucristo y aún así no entra en ella, bueno, entonces ese no puede salvarse. No voy a entrar en las disquisiciones más detalladas, pero ese es el punto de fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Hay gente que puede salvarse que está fuera de la iglesia? Sí, los que sin culpa suya no conocen a la iglesia como medio de salvación. Los que sin culpa suya no conocen a la iglesia como medio de salvación. Entonces, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y, bajo el influjo de la gracia, porque Dios los mueve también a ellos, se esfuerzan por cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. ¿Pueden salvarse entonces gente que no es católica? Sí, es que sin culpa suya no saben que la iglesia es necesaria para la salvación. Ahora, eso no significa que la iglesia no tiene que seguir siendo misionera. ¿Por qué? Y porque la iglesia es misionera, guiada por el Espíritu Santo, y continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuesto incluso al sacrificio de sí mismo hasta el martirio por ese anuncio del Evangelio. ¿Y por qué tenemos que anunciar si al final la gente puede salvarse igual sin la iglesia, si es que no saben que la iglesia es necesaria? Bueno, dijimos que la iglesia es necesaria para la salvación, pero también porque tiene todos los medios y porque si para mí, que conozco el Evangelio, que comulgo todos los días, que me confieso frecuentemente, a veces me cuesta un poco hacer la voluntad de Dios y santificarme, quiero decir, ser fiel a Dios. Imagínense ustedes aquellos que no conocen a Jesucristo y toda la riqueza de su gracia y de sus auxilios y de sus dones. Bueno, y los sacramentos. Entonces, si para mí que soy católico es difícil, imagínense para el que no lo fuera. Por eso es necesaria la misión, la misión evangelizadora, para que la gracia de Cristo llegue a todos, ¿sí? Por eso es necesario que prediquemos a Jesucristo y que prediquemos a la iglesia. Pasemos ahora a la cuarta nota. La iglesia de Cristo, la única iglesia, es apostólica. Eso, apostólica significa, es porque sus raíces se unen en los apóstoles. O sea, ha sido instituida sobre el fundamento de los apóstoles, decimos. Porque esta iglesia tiene las mismas enseñanzas de los apóstoles, porque tiene una estructura basada en los apóstoles, porque es gobernada por los apóstoles en la persona de los obispos. ¿Y qué significa esto? Y bueno, significa que si yo reviso la sucesión de cada obispo de la Iglesia Católica en el mundo hoy y digo, a ver, a este obispo le ordenó este fulano, y a este fulano obispo le ordenó este menganito obispo, y a este menganito obispo le ordenó este tal obispo.
Bueno, entonces, y así puedo llegar yo hasta uno de los apóstoles. Así que tu obispo de tu diócesis en la que vivís fue, si seguimos esa línea sucesoria, podemos llegar nosotros a uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Bueno, uno de los 11, en realidad, ¿no? A uno de los 11 apóstoles de Jesucristo. ¿Podemos llegar? Sí, podemos llegar a uno de ellos. Sí, se investiga la historia de cada uno de ellos. Eso significa, así que nosotros estamos unidos a los apóstoles y también porque enseñamos lo mismo que ellos. Bastaría mirar lo que y la iglesia conserva y se puede acceder a ellos sin ningún problema. ¿Qué enseñaban los apóstoles y qué enseñaban sus sucesores y aquellos que eran discípulos de los apóstoles? Y vemos que nosotros enseñamos y creemos hoy exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Respecto de todo. Respecto de los sacramentos, respecto de la doctrina, respecto de la moral. Es impresionante. Cuando hay un libro que se llama el Denzinger, que es un resumen de la doctrina católica y que tiene documentos hasta del siglo I, y uno ve la enseñanza de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, y un documento que se llama Doctrina de los Apóstoles, que es un recogido de todo lo que han enseñado los apóstoles y ha sido recogido por los discípulos de ellos. Y la doctrina es igual. Nosotros podemos estar seguros realmente de que entre nosotros y los apóstoles hay una verdadera continuidad histórica llamada sucesión apostólica. Muy bien, y estas son las 4 notas de la iglesia verdadera. Hasta aquí nuestra clase, nuestro episodio sobre la iglesia. Como tarea, vamos a leer el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, sobre el inicio de la iglesia. También vamos a elegir una de estas notas características de la iglesia y vamos a leer en el Catecismo Grande. Elijan una. O la nota una, o la nota santa, o la nota católica, o la nota apostólica. Y vamos a leer lo que dice el Catecismo Grande a partir del punto 811 en adelante. Y finalmente, hacer una meditación sobre esto. Tenemos que sentirnos parte de la iglesia, ¿sí? En unión con Cristo y con todos los cristianos, y pensar que realmente nosotros estamos, esto es la iglesia, es Cristo y sus apóstoles aquí, hoy, como comunión con ellos. Realmente nosotros podemos estar seguros de eso, a pesar de todos los defectos, aunque quieras decir, no le quiero a mi párroco, no le quiero a mi obispo, no importa, es un sucesor de los apóstoles, y tu párroco es un cooperador de un sucesor de los apóstoles. Y eso es una cosa grandiosa. Podemos nosotros estar seguros de que esta es la barca de Jesucristo. Es la barca de Jesucristo. Muy bien. Para terminar, vamos a rezar el Benedictus. Benedictus, que se encuentra en el apéndice oracional. Y vamos a rezar y ofrecer esto por nuestra iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y te bendigo entonces, querido hermano, querida hermana que está haciendo conmigo este curso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.